Bueno, ¿se me escucha? Estupendo. Bueno, pues buenas a todos, a amigos y a desconocidos. Muchas gracias al Consejo de Estudiantes por permitirme estar aquí hoy con vosotros para daros un poco de divulgación científica. A mí me encanta poder estar aquí en esta salón de grado de la facultad y poder contaros cosillas que me gusta contar. Y bueno, os voy a explicar un poco en qué va a consistir esta charla. Básicamente os voy a hablar sobre divulgación científica, ¿vale? La divulgación científica... ¿Qué pasa? ¿El micro? Os voy a hablar sobre divulgación científica, ¿vale? Os voy a ir contando a través de algunos, lo que llamaríamos ahora influencers, os voy a contar un poco por qué es importante divulgar, sobre todo en la ciencia, ¿vale? Y a través de una serie de problemas que tenemos hoy día, os voy a explicar pues por qué es importante divulgar, ¿vale? Vamos a empezar con el primer divulgador que muchos conoceréis, que es Carl Sagan. Carl Sagan es como el divulgador que todo el mundo conoce, ¿vale? ¿Por qué pongo que Carl Sagan era un hombre sin miedo? Porque Carl Sagan no tenía miedo muchas veces a contar que muchas veces hay religiones o pseudociencias o astrología que muchas veces no tienen nada que ver con la ciencia. Él no tenía miedo a expresar por qué esas personas no tenían razón a la hora de contar sus opiniones, ¿no? Y esto es algo que es bastante extraño hoy día. Bueno, Carl Sagan también hablaba en su última entrevista, que él falleció en 1996, él hablaba en su última entrevista que qué está pasando ahora mismo con nuestra sociedad. Es decir, nosotros vivimos ahora mismo en una sociedad donde domina la ciencia, domina la tecnología, pero ¿realmente sabemos cómo funciona la ciencia y la tecnología? O sea, ¿quién está al mando de las decisiones de la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad? Los políticos, ¿no? ¿Están los políticos preparados para tomar las decisiones sobre ciencia y tecnología? Él opinaba que no. O sea, ¿qué futuro estamos dejando a nuestros hijos si realmente los que controlan el mundo no saben sobre lo que va la sociedad, que es sobre ciencia y tecnología? Bueno, Carl Sagan nos daba una pista de cómo... de qué había que hacer con nuestra sociedad. Y lo que había que hacer básicamente es basar nuestras opiniones en una cosa: en ciencia. No en fe, no en teorías económicas, no en opiniones partidistas, sino en ciencia. Porque la ciencia, como él decía, no es un conjunto de conocimientos e investigaciones. La ciencia es una forma de pensar con escepticismo. Entonces, ¿cuántos de aquí sabéis programar? De aquí yo diría que pocos sabemos programar. Yo no tengo ni idea. Y hoy día se mueve todo por redes neuronales, por algoritmos, programación, e incluso en el futuro por inteligencia artificial. No sabemos nada sobre la ciencia que mueve hoy día nuestra sociedad. Bueno, y ya voy a empezar a relacionar con un problema que tenemos actualmente y por qué se llama la charla La sociedad del cambio climático, porque diré, si vas a hablar de divulgación, ¿por qué me mete aquí el cambio climático, ¿no? Bueno, este estudio es un estudio económico que dice que en un país templado como Estados Unidos, cada grado de calentamiento supone un 1% del Producto Interior Bruto de un país. Eso es una brutalidad, ¿vale? Otro estudio, económico también, dice que por cada medio grado de calentamiento supone para el mundo entero ser 20 billones de dólares más pobre, ¿vale? Y bueno, vosotros diréis, ¿esto qué tiene que ver con la divulgación, ¿no? Pues básicamente tiene que ver muchas cosas. Es decir, ¿nuestros políticos están preparados para vivir en un mundo que se calienta? Si nuestros políticos no saben sobre ciencia y tecnología, ¿saben tomar decisiones en un mundo que se calienta? Siguiente divulgador. Félix Rodríguez de la Fuente. Para mí es uno de los divulgadores más guays que existe, la verdad. Es como el Capitán América de los divulgadores en España. El primer vengador de todos. Y Félix era un visionario, todo el mundo lo decía. Porque muchas cosas de las que hablaba en sus podcasts y en sus charlas, todo lo que hablaba lo puedes poner hoy en día. Todo lo que decía ese hombre se puede decir hoy en día. Y bueno, he preparado aquí una de sus frases que dijo en un podcast que él tenía que se llamaba
la aventura de la vida. Y él decía, la ciencia da un informe que si se cazan más ballenas azules, la especie desaparecerá. Sin embargo, los políticos y los administrativos de la pesca han decidido que se sigan pescando más ballenas. Y bueno, esto no nos sonará nuevo. Los políticos muchas veces no hacen caso de los informes objetivos, ¿no? Y claro, esto era algo ya que decía Félix, los años 70. No se hace caso a la ciencia. Siempre es lo típico, ¿no? Sí, bueno, esto es importante, pero calentamiento global, bueno, sí, importante, pero la pandemia, pero muchas cosas, ¿no? Muchas cosas son más importantes. Y Félix también decía que qué es lo que nos asemeja las sociedades actuales o las sociedades antiguas. Por ejemplo, una sociedad paleolítica. ¿Qué nos asemeja? Porque si nosotros, por ejemplo, llevamos a un artista a una cueva para hacer una pintura paleolítica, si nosotros le damos los mismos materiales, las mismas pinturas que utilizaban antiguamente, esa persona va a pintar algo parecido a esto. Si le decimos, píntame algo parecido a esto, va a pintar algo muy parecido y vamos a pensar, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Félix decía que nuestras sociedades no se diferencian tanto, o sea, la mayor diferencia es la cultura, pero nos asemeja a algo muy grande que siempre ha persistido en todas las sociedades. Y eso ha sido la degradación del medio. Todas las sociedades han vivido a través de de la degradación del medio. Y bueno, esto que tiene que ver con la divulgación y todo eso. Básicamente él decía ya en los años 70, decía que España se estaba convirtiendo en un predesierto, en un erial, decía él. Y bueno, y este es el mapa del riesgo de desertificación de España hoy en día. Bueno, aquí unos datillos de cómo las comunidades autónomas están en riesgo, ¿no? Y bueno, aquí un meme para relajar la situación, porque, claro, vamos a resumir. O sea, una sociedad que no basa sus opiniones en ciencia, más o una sociedad que no hace caso a los informes objetivos, ¿vale? Ese es el resumen por ahora. Y vamos con el siguiente divulgador, que fue un político demócrata que ganó un premio Nobel de la Paz, que es Al Gore. Muchos lo conoceréis, a lo mejor. Al Gore fue un político pues muy importante porque hablaba sobre la verdad. Eso es extraño de decir, que un político hable sobre la verdad, ¿verdad? Es muy complicado porque hoy en día es como, bueno, un político que diga la verdad, pues es un poco extraño, ¿no? Y Al Gore hablaba sobre la verdad. Al Gore hablaba sobre una verdad incómoda, el cambio climático. Es un documental que es muy famoso, que si no lo habéis visto debéis verlo, en el que habla, pues, el cambio climático, básicamente. Y bueno, y él decía en una de sus frases míticas, decía, aquí está la verdad. La Tierra es redonda. Bueno, tal, y al final del todo, la crisis climática es real. Eso es muy complicado de decir. Es decir, a nosotros nos puede parecer evidente, pero hay muchas personas a las que no les parece esto evidente. Porque ¿qué es la verdad hoy en día? Estamos acostumbrados a ver muchas cosas hoy en día, tanto por la pandemia, por la crisis climática, que si existe, que si el coronavirus no existe, que la crisis climática no existe, que eso es un cuento de los políticos. ¿Qué está pasando? Bueno, os pongo un ejemplo de lo que está pasando hoy en día. En una pandemia mundial, en nuestra primera pandemia mundial, por así decirlo, ha habido unas 1065 mentiras, alertas falsas y desinformaciones sobre el COVID-19. Claro, esto es muy chungo, en plan, ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿qué está ocurriendo con la información? Bueno, la información hoy día se ha democratizado de una forma brutal. O sea, todo el mundo puede ir a la universidad ahora mismo, o casi todo el mundo, en países desarrollados. Pero cualquier persona puede hacer un curso gratuito de una universidad prestigiosa como Harvard o Princeton o Cambridge. Hay muchos cursos gratuitos. O sea, ahora se puede aprender de todo
incluso ahora mismo estando en tu casa. O sea, ya no importa lo que sepas, sino cómo usarlo. Y cuando usamos mal la información, esto es lo que pasa. Cuando hacemos caso a personas que no basan sus opiniones en ciencia y que no hacen caso a los informes objetivos, pasa esto, que le damos prioridad a charlatanes, por así decirlo, con el perdón de la palabra. Y bueno, yo no sé si Trump, cuando preguntaba al Consejo de Científicos de la pandemia, cuando preguntaba si beber lejía era algo bueno para parar el COVID, yo no sé, la verdad, yo no puedo pararme a pensar si Trump decía eso en serio o lo decía de coña, porque un presidente preguntando algo así, pues suena un poco chungo. Yo no puedo pararme a pensar de que eso es una desinformación a una población, porque parece algo tonto, ¿verdad? Pero ¿y cuando la información se utiliza realmente en contra de una opinión, de un informe objetivo, como os he dicho antes sobre las ballenas azules? ¿Qué pasa cuando usamos esa información en contra de opiniones reales, de opiniones basadas en ciencia? Pues eso ha ocurrido y no empezó con la pandemia, eso ha ocurrido mucho antes y pasó con la crisis climática. ExxonMobil es una empresa petrolera, si no es una de las más famosas, será la más famosa, porque una empresa estadounidense petrolera que maneja mucho billete, por así decirlo. Y bueno, y se sabe, esto no es algo nuevo y no hace falta que esté en el New York Times para deciros que Exxon desprestigió la crisis climática, engañaba a la gente para hacerles pensar que la crisis climática pues no era algo importante, porque obviamente ExxonMobil vive de degradar el medio. Entonces, Exxon utilizó la información a su favor. Y bueno, pensaréis, ¿y este coche eléctrico? Pues mirad, básicamente el vídeo que habéis visto al principio nos cuenta la historia de la batería de litio. Y ExxonMobil tenía la patente de la batería del coche eléctrico. Y cuando Exxon ya no le importó, ya no necesitaba esa patente porque estaba en números rojos, cuando bajó el precio del petróleo, fue cuando Exxon vendió su patente del coche eléctrico. Pensad en qué hubiese pasado, en qué situación estaríamos ahora si esa patente se hubiese hecho gratuita antes, ¿no? El mundo sería muy distinto. Ahora mismo a lo mejor podríamos estar conduciendo en coches eléctricos ya, todo el mundo, ¿no? Y bueno, aquí os pongo Mercaderes de la Duda, es un libro que habla sobre todo el tema este de la desinformación de Exxon. Y bueno, no solo con la crisis climática, también ha ocurrido con la energía nuclear. La energía nuclear se le tiene mucho miedo actualmente. Y James Lovelock, un químico ambiental muy famoso, hablaba sobre el desprestigio que se le hacía a ciertas energías, básicamente pues por lo mismo, por el petróleo. Y bueno, y aquí un poco lo que pasa también con la desinformación con el cambio climático, ¿no? Son argumentos sencillos, ¿verdad? Es decir, el ser humano no tiene tanto poder para hacer calentar el planeta. Son respuestas concisas, claras, sencillas. Y eso la ciencia, cosas sencillas no tiene. Siempre ha hecho calor, claro. O sea, siempre ha hecho calor. Es que es muy sencillo, ¿verdad? Es que decir eso parece que el cambio climático pues no existe. Hay científicos que dudan, claro, el 1% de todo ello. Pero oye, que hay científicos que dudan. O haremos más en más. Bueno, y pasamos con una divulgadora mucho más contemporánea. Por fin, una química. Por fin os pongo una química, porque los demás, nadie estudió química. Y bueno, a esta persona a lo mejor no la conoceréis porque no es tan viral como los otros tres, pero se ganó un hueco en mi corazón porque tiene un libro muy chulo hablando sobre la divulgación científica y sobre la química. Y bueno, y es Mediti. Básicamente, bueno, ella es una doctora en química, especializada en química de polímeros, y tiene un libro donde habla sobre el periodismo científico. O sea, vamos a resumir porque hay mucha información en esta charla.
No basamos nuestras opiniones en ciencia. No escuchamos los informes objetivos. ¿Qué ocurre? Hay una desinformación. ¿Cómo paramos esa desinformación? Con el periodismo científico. Entonces, ¿quién de vosotros no ha visto este titular alguna vez? Un asteroide del tamaño de un autobús pasará cerca de la Tierra. Cerca, 30.000 kilómetros. 100.000 kilómetros. Si vosotros ponéis en internet asteroide noticias, os van a salir miles de titulares sobre asteroides que van a acabar con la Tierra y que nos van a matar a todos. Porque así funciona el periodismo de hoy. Y bueno, ella decía, esto es un extracto de su libro, que Matey dice, nos gusta dar por sentado que la ciencia proporciona datos claros, pero esto no es necesariamente así. Es lo que os decía antes sobre siempre ha hecho calor, siempre ha habido científicos que no respaldan esa idea. Porque, ¿qué pasa? Cuando los científicos dan opiniones complejas, no suelen importar tanto, porque la fruta, bueno, sí, está rica, pero la cocaína, pues a lo mejor hacemos caso a lo rápido, a lo que... al subidón rápido, ¿no? Por así decirlo, a las opiniones rápidas, a las opiniones sencillas, a las verdades absolutas, a lo que nos llama, ¿no? Porque es mucho más fácil decir, la crisis climática no existe, es mucho más fácil decir eso, a pensar que tenemos que hacer muchas cosas para parar la crisis climática, pensáis. Y bueno, y para hacer una semejanza con un problema actual, os voy a hablar sobre los microplásticos. Seguramente conozcáis qué son los microplásticos. Básicamente es cuando un plástico se degrada, forman pequeños plásticos, básicamente. ¿Y qué pasa? Se ha demostrado que estos microplásticos son un vector de contaminantes, ¿vale? Hasta ahí bien. Un vector de contaminantes orgánicos o incluso de metales pesados. ¿Qué dice la OMS? La OMS anima a investigar más sobre los microplásticos, porque aunque no lo penséis, los microplásticos están por todos lados. Cuando yo hace un año me puse a preparar un vídeo sobre los microplásticos, yo vi que el mayor problema de los microplásticos era cómo llegaban a nosotros desde el océano, a través de la cadena trófica. Sin embargo, ahora se ha demostrado que el mayor porcentaje de los microplásticos vienen de las carreteras, de los polímeros sintéticos, del caucho, de los neumáticos. Entonces, la ciencia cambia de opinión. Y luego nos encontramos esto. Nos encontramos este titular que parece que vamos a morir por los microplásticos. Si esto fuera una verdad absoluta, como he dicho, si esto fuera una verdad estrictamente cerrada, estaríamos muertos. ¿Quién no usa sus pulmones? Y bueno, MIT decía en su libro que esto es por el periodismo científico que hay actualmente, ¿no? Porque obviamente es mejor poner en una noticia, estar sentado es el nuevo fumar, a estar sentado menos tiempo es el nuevo deporte, ¿no? ¿Qué es mejor? Pues Winnie the Pooh bien vestido. Y bueno, obviamente sabemos que esto depende de muchos factores, ¿no? No es lo mismo una persona que se pasa el 80% de su día sentado a una persona que a lo mejor se pasa el 20% de su día sentado, pero luego se hincha a comer porquerías. No es lo mismo. No es lo mismo que una persona haga ejercicio una cierta hora al día y que luego ya no vuelva a hacer ejercicio nunca más, de una persona que lo hace asiduamente. Aquí hay muchos factores a tener en cuenta. A que esto no siempre va a ser así. Pues spoiler, pero no. Y pasamos con la penúltima divulgadora. Débora García es top ahora mismo. En la divulgación científica de química es top. Es súper conocida y es una máquina. Y va a tope con la desinformación. Ella escribió un libro a contrarreloj hablando sobre la pandemia, sobre por qué hay que llevar mascarillas quirúrgicas, por qué hay que llevar FFP2, por qué hay que llevar mascarillas. Y bueno, en su libro dice, es cómodo para el espíritu buscar culpables y centrar esfuerzo en señalarlo. Resulta más fácil creer en conspiraciones y remedios mágicos que en enfrentarse a la enorme complejidad de la situación. Bueno, esto es un poco
lo que decía Meití, ¿no? En su libro. Pero yo os he puesto este extracto por una sencilla razón. Y es por esto. Buscar culpables y centrar esfuerzos en señalar. Bueno, estamos hablando de muchas cosas en esta charla, de cambio climático, microplásticos, todo tiene su sentido. Ahora vamos con el azúcar. El azúcar, tan tóxico como el alcohol, o la subida del IVA a la bebida azucarada destruirá hasta 6.150 empleos. Esto es como elige tu propia aventura. O sea, o es súper tóxico y habría que pararlo ya, o bueno, que se van a destruir empleos. O sea, no me entendáis mal, pero si esto fuera cierto, yo creo que 6.150 empleos no importarían, ¿no? Pero es que, claro, es que el azúcar no es tóxico, porque el azúcar, decir que el azúcar es tóxico, eso contempla cosas muy específicas en química, algo tóxico, una sustancia tóxica que cuando la ingieres te puede matar, te puede afectar a las vías respiratorias. Este titular no es así. Bueno, los dos titulares son del mismo periódico, por cierto. Y bueno, el meme del perrito. Esto es lo que está pasando, básicamente. Del mismo periódico, ya os digo. Y bueno, ¿qué opina la OMS de todo esto? Pues la OMS recomienda reducir el consumo de azúcar. Eso es lo que recomiendan los científicos. Y bueno, esto es mucho texto, esto no lo leáis, pero básicamente lo que dice la OMS en su nota informativa sobre la Unión de Estudios sobre el Azúcar, pues básicamente dice que no debemos sobrepasar los 6 terrones de azúcar, ¿vale? 24 gramos de azúcar al día, 4 gramos por terrón. Y bueno, ¿os acordáis de lo que he dicho al principio de Débora, que nos gusta buscar culpables? Coca-Cola. Os he dicho que 6 terrones es el máximo. Sin embargo, una Coca-Cola son 8,7 terrones. Y bueno, y aquí mucho más, dependiendo de qué Coca-Cola consumamos. Los científicos dicen que no es recomendable tomar tanto azúcar. Luego en la sociedad pasa otra cosa completamente distinta. Coca-Cola. Esta bebida azucarada perjudica gravemente su salud. Hablamos de Coca-Cola y de muchas otras marcas. En esa noticia se hablaba que Coca-Cola había ayudado con dinero a academias de nutrición y pediatría. Esto es típico. O sea, siempre vemos marcas en muchas organizaciones, en muchos actos, siempre vemos, en las típicas carreras siempre vemos Coca-Cola. O sea, es algo normal, que nos parece normal, ¿no? Bueno, también, aparte de que Coca-Cola tiene bebidas azucaradas, hiperazucaradas, Coca-Cola es la mayor empresa que más plástico libera a los océanos. ¿Os acordáis de lo que decía de que buscar enemigos, todo eso? Bueno, aparte hay muchas otras marcas, pero yo quiero que os centréis en Coca-Cola, ¿vale? Bueno, obviamente lo que he hecho por Coca-Cola lo he hecho a propósito. Porque hoy en día tendemos mucho a buscar enemigos. Pero ¿y si os digo que el plástico en los océanos no es tan importante? Ojo. Ya no soy tan rojo como parece. ¿Y si os digo que el plástico en los océanos no es uno de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos? Pues no. Es más importante el cambio climático y la sobrepesca, antes que los plásticos. Y bueno, esto está cogido mucho con pinzas. Esto está hecho porque os quiero enseñar una cosa. En este estudio bibliográfico se decía que el plástico en los océanos actúa un poco como distracción del problema. Porque la sobrepesca y el cambio climático son muy importantes. Pero el plástico, porque
no queda tan guay decir en Instagram y poner un hashtag yo no uso el avión. Eso no mola tanto, ¿verdad? Mola decir estoy utilizando un envase reutilizable con mi botellita reutilizable y poner una foto en Instagram. Eso mola mucho. Pero nadie pone hashtag yo no vuelo. Eso no lo hace nadie. Y bueno, y en este estudio se hablaba un poco sobre cómo el plástico se ha convertido en una moda. El plástico en los océanos se ha convertido en una moda. Un problema se ha convertido en un enemigo acérrimo de la sociedad, cuando hay otros problemas más importantes. Y esto pasa hoy en día, o sea, en el periodismo científico esto pasa mucho. Siempre se intenta buscar un enemigo para que entremos en esa noticia y para que pinchemos y para que digamos, esto es un enemigo y para que la próxima vez volvamos a entrar en una noticia de este estilo. Cuando ya veamos una noticia hablando sobre lo malo que es el azúcar, sobre lo tóxico que es, vamos a entrar. Vamos a entrar y vamos a reforzar nuestro argumento de que esa cosa es mala. Y de que el plástico en los océanos es malísimo y vamos a morir todos de microplástico. Como he dicho, los microplásticos necesitan de más estudio, ¿no? Y bueno, la última divulgadora, Rocío Vidal, una divulgadora muy chula, que tiene un canal de divulgación muy chulo, habla sobre el periodismo científico. Y ella se constata como una persona que lucha contra el sesgo de confirmación. Os he hablado sobre buscar enemigos. Cuando ya tenemos un enemigo puesto hoy en día, ¿qué intentamos? Reforzar nuestros argumentos en decir que esa cosa es el enemigo. Bueno, Rocío Vidal hablaba en una charla TED que a nadie le importa, la verdad. Que la objetividad no existe y eso te lo enseñan en la primera clase de periodismo. Esto es muy duro. Pero tiene que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? Al principio decíamos, Al Gore hablaba sobre la verdad. Bueno, ¿qué es la verdad hoy en día? Con tanta desinformación que existe. Y bueno, Rocío hablaba que cuando nosotros tomamos una opinión, vamos a intentar desesperadamente justificar esa opinión por todos los medios posibles. Y con eso voy a poner un caso actual. Los carriles de 30. Los dichosos carriles de 30. Yo me saqué ayer el carnet del coche y ya estoy harto de los carriles de 30. Carriles de 30, ¿vale? Pensad en los carriles de 30. Pensad en los carriles de 30. ¿Vale? Un amigo me preguntaba, tío, esto de los carriles de 30 no tendrá nada que ver con la contaminación ambiental, ¿verdad? Y le decía, no, por lo menos aquí en Málaga. O sea, eso está pasando en muchas ciudades, lo de los carriles de 30, no solo está pasando aquí. Pero aquí no es un problema la contaminación atmosférica, es decir, los carriles de 30 no se han puesto por la contaminación atmosférica, ¿vale? Y bueno, y mi evidencia que nuestra contaminación atmosférica está muy reducida. De hecho, está tan reducida que los niveles son buenísimos, salvo los de ozono en algunos puntos estratégicos de Málaga. Y bueno, y vamos muy bien porque la OMS tiene sus propios estándares de contaminación atmosférica y nosotros vamos muy bien en contaminación atmosférica. El 92% de las personas que viven en ciudades no respiran un aire limpio. Nosotros podemos decir que, bueno, que aquí la contaminación atmosférica, pues, no es un problema. En Madrid será otra cosa, pero aquí. Y bueno, un poco más de lo mismo. Pero si os digo que la razón por la que justifica el gobierno poner los carriles de 30 es porque así se reducen las víctimas por accidentes de tráfico. Que da igual, eso da igual. Y repito, que eso da igual, que eso es mentira. ¿Y por qué digo que es mentira? ¿Importa que nos digan esto? No importa nada. Porque vosotros al principio habéis pensado que carriles de 30 eso es algo malo. E intentáis justificar por cualquier forma que eso no es cierto. ¿Yo cómo lo voy a justificar?
que los carriles de 30 no nos convienen? No lo voy a os lo voy a justificar de una forma muy sencilla. Básicamente porque así no se da prioridad a otros medios de transporte. Solo un 35% de los países firmantes de los Acuerdos de París han incluido el transporte público en su estrategia de lucha contra el cambio climático. Porque algunas veces parece que tenemos las herramientas necesarias para parar algunos problemas, pero no lo usamos. ¿Y esto por qué ocurre? Cuando tenemos una opinión, tendemos a justificarla de muchas formas posibles. Cuando elegimos un camino, ya decimos, yo sigo por este camino. Y yo, cualquier cosa que me diga, me da igual porque voy a intentar justificarla de la forma que a mí me convenga. Que a mí me da igual que las víctimas... que vamos a ir muy lentos por la carretera. Y bueno, yo os intento justificar que los carriles de 30 no mola tanto cuando esto es la ciudad de Copenhague, estos son sus carriles bici y estos los carriles bici de Málaga. Bueno, los de Málaga están mejor porque te puedes teletransportar y puedes ir saltando. Bueno, aquí puedes saltar aquí. También os digo que esto no está actualizado, porque yo recuerdo que por aquí sí hay carril bici. Pero bueno, es el que está actualizado en la página del ayuntamiento. Y bueno, ya para terminar, básicamente, después de lo del sesgo de confirmación, ¿no? Cuando elegimos ya una idea y nos justificamos en esa idea, voy a concluir con la charla y a deciros cómo englobamos todo esto que he dicho. Bueno, hay una frase de este señor muy famosa que dice, no soy pesimista, aunque sí pienso que van a suceder cosas terribles. Eso lo decía hace mucho tiempo. Y bueno, ha ocurrido la pandemia. Y la pandemia ha ocurrido por consecuencias que también afectan al cambio climático. La deforestación, el tráfico de especies, el mercado animal y la pandemia mundial. Bueno, después de todo esto, el final, yo he utilizado todo esto como caballo de Troya. Como caballo de Troya para deciros que este es el mayor problema que tenemos actualmente. Estas son las centrales térmicas activas en todo el mundo. Y esta es la curva de la crisis climática. Bueno, esto que os acabo de hacer es un caballo de Troya, básicamente, porque yo mismo, a lo largo de toda la charla, os he intentado meter con calzador algunos problemas que tenemos actualmente. Os he intentado meter opiniones. No os he intentado decir, oye, esto es así porque es así y ya está. Porque somos la sociedad del cambio climático. ¿Y qué tiene que ver todo esto con todo lo que he dicho? Pues básicamente, al decir somos la sociedad del cambio climático, quiero decir, somos la sociedad que va a vivir en un escenario donde se va a calentar el planeta. Esto es inevitable y es algo que está sucediendo ahora. Esto es algo que está pasando y que va a pasar el resto de nuestras vidas, porque somos la sociedad del cambio climático. Y como sociedad del cambio climático, deberíamos saber enfrentarnos a toda la desinformación a la que nos vamos a ver expuestos todos estos años. Porque nos van a intentar decir que el cambio climático no existe, que los microplásticos no nos afectan, que el azúcar no es un problema. Por eso es necesaria la divulgación. Porque necesitamos una sociedad que se nutra de la ciencia y que base sus opiniones en ciencia y que no pase lo que está pasando ahora mismo con la pandemia. Una sociedad que descifre con ayuda de la ciencia los grandes retos del siglo XXI. Porque somos la sociedad del cambio climático y lo vamos a hacer siempre. Y la gente os va a engañar. Y necesitamos de la ciencia. Y ya está.